compañeros trabajadores de los medios de comunicación. Gracias siempre por su apoyo, por estar presente. Han habido algunos planteamientos de diferentes sectores como FUSADES, SANEP, tanques de pensamiento, medios de comunicación que han dado datos de una pérdida hasta este momento de empleos que puede rondar entre 60, 80 mil empleos efecto pandemia. Queremos dejar claro que en El Salvador, pero que las variables que han tomado en cuenta estos tanques de pensamiento y otras instituciones es las retenciones legales no enviadas a las AFP y al Seguro Social. En El Salvador hasta este momento no ha habido una institución que tenga datos estadísticos sobre los temas de empleo. No ha habido un observatorio del mercado laboral. Hay datos en la Dirección General de Estadísticas y Censos que son muy generales. Pero no puede una institución, ni nacional, ni privada, ni técnica, ni académica, decir que porque no se enviaron las retenciones legales al Seguro Social o a las AFP, genera un desempleo. Y todos ustedes los que están acá presentes saben que yo tengo denunciado muchas empresas en la Fiscalía General de la República, instituciones públicas incluso, la Alcaldía de San Salvador incluso, está demandada porque no ha pagado las retenciones legales de los trabajadores. Entonces, no hay un dato fiable que determine clara y categóricamente que porque no se pagó la AFP o el Seguro Social, automáticamente es un desempleo. Tampoco como gobierno no vamos a esconder ni minimizar los impactos del efecto pandemia. Sí han habido cancelaciones de contratos de muchos trabajadores. Y precisamente a raíz de esas cancelaciones, esas suspensiones de contratos, porque incluso le llamaron suspensión de contratos según el Código de Trabajo, que la suspensión puede ser temporal o indefinida. Nosotros, como planteamos en su momento, no damos aval de carácter administrativo a un planteamiento de eso, porque también debe de cumplirse algunos requisitos y además debe de haber autoridad competente para determinarlo, y en ese momento los plazos estaban suspendidos. Aún así tomamos dos enfoques. Número uno es armar una mesa de negociación con nuestro sector empresarial y llegar a acuerdos a fin de que esos contratos suspendidos volvieran nuevamente a su normalidad, con su empleo y con todas sus prestaciones. Y además, ¿qué otras fuentes de empleo más vamos a crear? En este evento vamos a anunciar dos cosas. Una, que miles de trabajadores regresan nuevamente a sus trabajos, partiendo de que hemos llegado a acuerdos satisfactorios con la empresa privada, pero dos, es que también anunciamos más y mejores fuentes de empleo, producto de todos nuestros empresarios que están acá presentes. Pero tres, un elemento muy fundamental, muchos de los empresarios que están acá presentes nunca suspendieron contrato y lanzaron su brazo de solidaridad y social a los trabajadores. Tenemos diferentes entonces segmentos en El Salvador. Y por supuesto hay un grupo bastante minúsculo de empresarios muy grande que a lo mejor con ellos nos vamos a ver en los tribunales. Pero en este momento nos toca, acá tenemos las actas que hemos sacado con cada uno de nuestras empresas que están acá presentes, donde prácticamente hoy salió en un matutino una noticia diciendo tantos empleos perdidos. Acá nosotros no solamente es un discurso que nos acompaña, ni la presencia de los dos actores entre gobierno y empresario. Acá están los resultados, los hechos concretos, tangibles, que nuestros trabajadores, unos que estaban con cancelaciones de contratos, regresan, y otros, que es la gran mayoría, nos han anunciado nuestros empresarios que están acá con una visión de futuro de proyectos
que incluso para este mes de agosto se esperan las primeras contrataciones adicionales al 100% de la planta instalada que se tenía antes de la pandemia. Nosotros en este momento estamos anunciando dos cosas. Devolvemos a más de 40,000 trabajadores sus puestos de trabajo y que habían cancelaciones de contrato. Pero dos, hasta este momento tenemos cerca de 15,000 nuevos empleos con una proyección de acá al mes de diciembre aún más de la planta instalada. Y esto producto de que nuestros empresarios incluso estamos exportando y nuestros productos salvadoreños están siendo digeridos y comprados en el mercado internacional, y eso ha logrado construir una mayor demanda, y esa demanda se está supliendo con un plus adicional de contrataciones de nuevas fuentes de empleo en El Salvador. Cuando nosotros tomamos esos parámetros, que son los que hace un momento yo todavía no les doy fidelidad, no les doy confianza profesional ni técnica, estadística, pero en El Salvador históricamente se logran producir un promedio de 15-20,000 empleos anuales. Esos son los datos que se tienen ahorita, con todas las imperfecciones de los datos estadísticos, que a nuestro juicio incluso no son confiables, muchos de los datos estadísticos que se manejan en El Salvador. Pero nosotros estamos anunciando, y eso lo debo de reconocer acá ante todos ustedes, ante el pueblo salvadoreño, que nuestros empresarios que ven acá presentes tienen una apuesta de abrazar el país y El Salvador y construir una esperanza y sacar adelante nuestro país. Y el gobierno de la República va a empujar fuertemente y a desburocratizar el Estado a fin de garantizar ese plus adicional de los nuevos empleos. Se terminaron aquellos burócratas en el Estado de que siempre estaban intentando poner trabas a nuestro sector empresarial para no crecer. Se termina todo eso. Vamos a desburocratizar el Estado a fin de viabilizar estos nuevos empleos. Repito, estamos devolviendo en este momento a cerca de 40,000 personas que tenían suspensiones de contrato, y aún más, estamos con una proyección de acá a diciembre de entre 10 o 15,000 nuevas fuentes de empleo. Y para ello están nuestros empresarios acá. Lástima la infraestructura que nosotros tenemos, que es muy pequeña, pero nosotros hemos firmado actas con más de 40 empresarios de todos los tamaños y de todos los niveles y de todos los rubros. Actas que están acá estampadas, sus firmas, sus sellos, y están nuestras firmas y nuestros sellos garantizando las cosas que acá acabamos de describir. Devolvemos a más de 40,000 familias la fe y la esperanza de seguir viviendo como vivían antes del efecto pandemia. Pero dos, estamos sobre la vía de construcción entre 15 y 20,000 nuevas familias que van a ser nuevas fuentes de empleo que van a ser creadas en El Salvador, no porque yo lo digo como ministro de Trabajo, porque el gobierno no está para la creación de fuentes de empleo, sino para garantizar certidumbre y reglas claras a nuestros empresarios y apoyarles en desburocratizar el Estado y sacar adelante. Ellos son los que han adquirido un compromiso partiendo de la demanda que tienen y partiendo de la apuesta y partiendo que en este momento nos abrazamos y nos tomamos de la mano, empresa privada y gobierno, para sacar adelante este país. Nosotros creemos en los buenos empresarios. Nosotros apoyaremos a los buenos empresarios. Nosotros facilitaremos el instrumento jurídico como Estado salvadoreño a fin de viabilizar que crezcan y sean más grandes nuestros empresarios. Porque la fórmula perfecta, si no hay empresarios, no hay trabajadores, si no hay trabajadores, no hay empresarios. Lo único que nunca ha estado en debate en este Ministerio de Trabajo desde que nosotros llegamos son los derechos de los trabajadores. Esos no son negociables y son irrenunciables. No son irrenunciables. Ni negociables, ni son irrenunciables. Y por eso es que estamos con nuestro sector empresarial llevando a cabo este evento. Porque son personas, son organizaciones empresariales muy respetuosas de los derechos laborales y con una gran apuesta. Pero también hay un elemento adicional que quiero subrayarlo acá. Muchos de nuestros empresarios que están acá presentes, a pesar de que ellos respetaron los decretos
y mandaron a nuestra gente más vulnerable, a las mujeres embarazadas, a las personas con enfermedades terminales, con enfermedades crónicas, etcétera. Y además, en un momento dado que se definió la cuarentena domiciliar estricta, mandaron a todo su personal. Y ellos, muchos de ellos, de los que están acá presentes, mantuvieron a sus trabajadores con sus salarios que siempre les habían asignado. Y hubieron otros incluso que crearon bonos para ayudarles. Y adicional a ello también hubieron otros que hasta les entregaron canastas de productos alimenticios para que su familia no les faltara sus sagrados alimentos. En mi calidad de ministro de Trabajo, lo menos que puedo hacer es reconocer y dar un agradecimiento muy profundo y muy sincero de parte de nuestro gobierno a nuestros empresarios que tienen ese enfoque con los trabajadores. Repito, hay un par de empresas grandes, que están ahí, que quieren o no quieren, con ellos nos vamos a ver en los tribunales. Pero no es justo de que a nivel nacional o internacional solo se tome la fotografía en el momento de esos empleadores que son irresponsables, sino también de muchas empresas y de la gran mayoría de empresas de este país que, aparte de haber acatado las disposiciones sanitarias que este gobierno implementó, no han soltado con su brazo solidario a sus trabajadores. Y eso es algo que también loable y debemos de reconocerlo. Tenemos de todo, pero la gran mayoría de nuestros empleadores son los que están acá representando diferentes conglomerados empresariales con una capacidad instalada nacional e internacionalmente. Acá están, y bueno, informo al pueblo salvadoreño que devolvemos cerca de 40,000 nuevos empleos a partir de este momento, de contratos que estaban suspendidos, y dos, con una proyección de 15,000 a 20,000 nuevos empleos, porque cada uno de ellos, uno nos han dicho, nosotros tenemos 500 ya proyectados para el siguiente mes, otros nos han dicho, acá tenemos 600, otros nos dicen 20, son más pequeños, otros nos dicen 400, 900, etcétera, y hemos hecho el consolidado global y nuestra proyección, y es más, vuelvo a repetir, estos 15 o 20,000 es adicional a la planta instalada que tenían las empresas antes de la pandemia, fuera de otros proyectos que vienen para el próximo año. Por lo tanto, cualquier planteamiento que salga sobre el tema del mercado laboral, hoy por hoy el único que tiene unidad de procesamiento de datos a través de la unidad del mercado laboral, solo es el Ministerio de Trabajo. Ninguna otra institución está facultada para dar datos estadísticos sobre el tema de las tasas de empleo, subempleo o desempleo en El Salvador. Así que lo dejamos muy claro. Este día para nosotros es un día muy especial, estamos muy felices, estamos muy contentos, y le decimos a nuestros buenos empresarios, el gobierno está para ayudar y facilitar absolutamente todo y desburocratizar el Estado a fin de viabilizar y hacer más dinámica nuestra economía. Eso sí, igual, todas las empresas que están trabajando, ahí están nuestros equipos, nuestros inspectores, verificando el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. Es más, muchos de ellos están abiertos ya en la primera fase y hasta este día no tenemos un nivel de contagio en sus empresas. Gracias a Dios, han sido empresas muy serias, muy responsables, que están trabajando muy fuerte, y bueno, con la ayuda de Dios vamos a sacar adelante nuestro país. Esos son como los datos que nosotros tenemos en este momento, y bueno, hasta acá llegaría mi intervención, y creo que tienen intervenciones el resto de empresarios. Muchas gracias, señor ministro, por esas palabras, y en este momento cedemos las declaraciones al licenciado Luis Núñez, director legal y de Asuntos Corporativos de Productos Alimenticios Diana. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Para mí quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de tener este diálogo transparente y claro con el Ministerio de Trabajo que hemos tenido durante todo este tiempo. Lo agradecemos mucho. Para nosotros ha sido bien importante porque era necesario poder acercarnos a las autoridades y poder hablar sobre estos temas. Miren, nosotros desde que comenzó la pandemia, desde mucho antes, empezamos a tomar medidas para la protección de nuestros trabajadores. Siempre en Diana se priorizó para proteger a nuestros trabajadores implementando protocolos en aquel momento internacionales que después se volvieron locales.
y con ello logramos mantener un proceso seguro adentro de nuestras instalaciones. Posteriormente, y como siempre lo hemos sido, atentos y cumpliendo las disposiciones de las autoridades, cerramos nuestras plantas de producción temporalmente durante el tiempo que duró la cuarentena, pues porque siempre hemos estado comprometidos a cumplir con las regulaciones. Ahora que nos encontramos en la fase 1, nuestro enfoque ha sido cumplir con los protocolos. Hemos hecho una inversión importante en la adecuación de nuestras plantas, de nuestras instalaciones, para el cumplimiento de protocolos y proteger a nuestra gente. Una vez ya tenemos eso cubierto, que es la protección de nuestra gente, procedemos a la apertura. Nuestras plantas han devuelto a la totalidad de los trabajadores en su trabajo. Estamos comprometidos con el desarrollo del país. Diana es una empresa que da trabajo a más de 3.000 personas en el país, y trabajos que hemos hecho un esfuerzo grande por conservar, y vamos a seguir conservando, siempre cumpliendo con los protocolos de seguridad que el Ministerio ya conoce. Hemos venido a presentárselos, los han analizado detenidamente, nos han visitado. Entonces para nosotros es bien importante, y seguimos comprometidos con el desarrollo del país. Creemos en Diana que si nos unimos todos, gobierno, ONG, sectores empresariales y el país en general, podemos sacar adelante esta crisis en la que estamos viviendo, y siempre comprometidos primero con la salud de nuestros trabajadores y con el desarrollo económico del país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Luis Núñez, por esas palabras. Y en este instante cedemos también el uso de la palabra al licenciado Jaime Miguel, director ejecutivo del Grupo Industrial Intradesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias al señor ministro. Creo que siempre desde el día 1 de la crisis mostró una gran apertura. El ministerio ha mostrado diálogo sincero, y eso se aprecia. Más que todo, esta crisis, todos sabemos, es sumamente compleja, trae variables que es difícil de poder ver o adelantarse. Creo que desde los diálogos tempranos que tuvimos, reuniones tempranas con respecto a los protocolos, a la seguridad de nuestra gente, a irnos preparando la inversión necesaria para mantener todas las medidas de seguridad y bioseguridad, remodelación de nuestras instalaciones, cafeterías, entradas, turnos, logística de transporte, y gracias a Dios nos ha ido bien con eso. Nos preparamos, somos parte de la fase 1 y hemos podido recuperar todas las suspensiones que en un momento hicimos, pero como dijo el señor ministro, siempre tuvimos el lado solidario, apoyamos a nuestra gente con bonos solidarios a partir del mes de junio, y ahora ya estamos al 95% de nuestra gente de regreso. El resto, por temas logísticos, esperamos tenerlos a fines de julio. Definitivamente la situación es compleja, no hay que minimizar el impacto internacionalmente, pero siempre hay que buscar oportunidades, y esas oportunidades, las cadenas de abastecimiento del rubro nuestro, textil y confección, seguro van a cambiar. Seguro nuestro mercado más grande, que es el mercado de Estados Unidos, seguramente va a querer depender menos de Asia, y en estos momentos de crisis es cuando nuestros clientes más han valorado el estar cerca geográficamente de nuestro mercado. Creo que esa ventaja tenemos que explotarla como país, como región, como sector textil confección, y para lograr eso necesitamos el trabajo de todos, trabajadores, sector privado, gobierno, como bien lo dijo el ministro, certeza y reglas claras, y estamos seguros, si se dan esas condiciones, estamos claros que todos tenemos la voluntad de sacar esto adelante. Vamos a lograr no solo recuperar los empleos que ya se recuperaron, sino buscar las oportunidades y lograr crear más empleos, dinamizando el sector, en el caso nuestro, sector exportación, que es clave para la economía y para la generación de empleo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Jaime Miguel, del Grupo Industrial Intradesa.
En este momento es el turno de escuchar a la licenciada Tania Mayorga, gerente administrativa de Arnecom de El Salvador. Gracias. Buenos días, muchas gracias. En nombre de Arnecom, quiero agradecer al Ministerio del Trabajo por la apertura y el diálogo que se ha fomentado con las empresas para garantizar la estabilidad laboral. Estamos trabajando en conjunto para seguir sosteniendo estos trabajos que hemos tenido antes y estamos continuando apoyando a nuestra gente. Arnecom de El Salvador está cumpliendo con los protocolos de prevención y salud y ha invertido para mantener estos protocolos de bioseguridad y fortalecerlos. Va a seguir invirtiendo para fortalecer los protocolos de bioseguridad, garantizando el distanciamiento social y poder volver en esta reapertura económica de forma exitosa y sostenible. Arnecom de El Salvador está comprometido con el pueblo salvadoreño y ayudará a este restablecimiento económico con nuevos puestos de empleo. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, licenciada. Es el momento de ceder el uso de la palabra al licenciado Morgan Évora, jefe de Recursos Humanos de Atento. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, señor ministro. Muchas gracias por el espacio. Nosotros somos parte de la industria de los BPO y les seré honesto, cuando comenzó toda esta emergencia fue un tema de incertidumbre, era toda nuestra población donde los mandamos y definitivamente nosotros hicimos parte del uso de la modalidad Guaja en el sentido de prevenir en la medida de lo posible el contagio dentro de la compañía. Y a pesar de que entramos en esta situación de un distanciamiento, nuestras operaciones se mantuvieron operativas trabajando con nuestros empleados desde casa. Y a pesar de tener esta situación, de estar trabajando en este lugar, en un momento pensamos como compañía, la industria se va a ver muy afectada por todo esto, por nuestros clientes, por los demás. Sin embargo, el buen trabajo de nuestros empleados y a todo esto el asesoramiento que hemos tenido con los diálogos con el ministro de Trabajo, hemos incluso hasta logrado crecer nuestra compañía. Solo en estos 3 meses que hemos estado en esta situación, logramos ingresar 170 personas más. Algo que para nosotros fue algo muy, muy positivo porque logramos generar en ese momento. Y una experiencia muy bonita fue que nuestra plantilla normalmente es de más o menos unos 18 a 24 años. La industria del call center tiene esa parte que entra mucho joven. En ese momento en particular que nosotros logramos meter estos 170 personas, la diversidad de edades fue muy variada porque sabíamos en ese momento la necesidad que el país estaba teniendo. Entonces tuvimos una respuesta muy positiva para poder completar estos espacios. Como industria de call center, nuestra operación va a estar arrancando en la segunda fase, viene siendo el 21 de este mes. Sin embargo, aunque sabemos que podemos ya ingresar o regresar a las instalaciones, la directriz que traemos como compañía y por la misma recomendación del gobierno es que nosotros nos vamos a seguir manteniendo trabajando desde casa y vamos a tener una muy mínima parte en las instalaciones, obviamente para prevenir en la medida de lo posible. Algo muy importante que decía el ministro hace un momento es que no hemos tenido contagios en nuestras instalaciones. La mínima parte que tenemos, no hemos tenido ningún contagio y queremos mantenernos sobre esa línea. Así que muy agradecido de parte de la industria de los BPO por mantener este diálogo y esperamos seguir con esta misma línea de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por sus palabras y vamos en este instante a la ronda de preguntas y respuestas de los medios de comunicación. Solicitamos la presencia de Antonio Valladares de Canal 2. Buen día, ministro. Tengo 2 dudas, básicamente. La primera de ellas es que ahora estaba diciendo temprano el ministro de Salud que muy probablemente lejos de pasar a la fase 2 de reapertura económica, lo que se va a hacer es contraer la desescalada. Entonces, tomando en cuenta estas afirmaciones del ministro de Salud, ¿cómo es que se
piensa poner en marcha este plan que ustedes mencionan va a iniciar en agosto? ¿Cuáles podrían ser entonces las valoraciones que van a tener? Si el ministro dice que van a retraer la reapertura y están anunciando que se van a abrir más de 40,000 puestos laborales. Esa por una parte. Y segundo, también quisiera saber su postura respecto a los 7 millones de dólares que fueron trasladados de los fondos que son destinados para el pago de empleados del Ministerio de Agricultura y que fueron destinados a la compra de granos básicos. Fue convocado el ministro a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, pero no asistió. Precisamente la convocatoria era para que él explicara cómo se está manejando este tema y tomando en cuenta también que está la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado que prohíbe este tipo de movimientos financieros y la misma Constitución también que no permite que se le retiren los fondos que son destinados para el pago de los empleados públicos. Uno, dos. Vamos a ver. El devolver a 40,000 nuevos, devolver a 40,000 personas que estaban suspendidos sus contratos, esos no es para el otro mes, esos ya están vigentes. Y eso ha sido producto del diálogo y la negociación que hemos tenido con todos ellos. Eso ya están. Lo que estamos haciendo es públicamente anunciando que ya 40,000 personas se les ha devuelto su empleo y todas sus prestaciones. A partir de este momento lo hacemos público, pero ya este mes incluso ellos acaban de decir de que la última parte, la última porción es a finales de julio, que es el mes que estamos ahorita. Número uno. Número dos, la proyección de nuevos empleos no es precisamente para el mes de agosto. Ya inició, también él acaba de decir de que en los call centers, en estos meses, se ha contratado un plus adicional a la planta instalada. Ahora, hay proyección entre 15 y 20,000 de acá al mes de diciembre. No es precisamente como único punto el mes de agosto, sino de acá a diciembre y que, gracias a Dios, vamos bastante bien. En otras palabras, estamos diciendo que vamos a recuperar, a tratar de recuperar el 100% de los empleos que tuvieron una perturbación de tipo legal y contractual y laboral en esta pandemia, pero ya tenemos un buen porcentaje que son 40,000 ahorita y además ya viene un plus adicional entre 15 y 20 que va a ser adicional a ello. Eso es una proyección. Ahora, se va a contraer. La primera fase hemos logrado una reapertura económica del 55% de todo. Se contraerá en los próximos días, se hará una cuarentena estricta domiciliar, pasarán otro tipo de cosas, no lo sé. Eso es producto de una deliberación de equipos multidisciplinarios, epidemiólogos, de todas las especialidades, del área de salud, junto con el ministro de Salud y el presidente de la República, que en su momento tomarán la decisión correspondiente. Pero tampoco no pasa solo por la voluntad del Ejecutivo, sino porque estamos maniatados legalmente para hacer algún tipo de cosas, partiendo de que la Asamblea Legislativa nos ha quitado muchas facultades. Y paradójicamente la Asamblea Legislativa, los diputados y diputadas le tienen miedo al virus. ¿Y por qué le tienen miedo al virus? Porque hoy están llevando a cabo sus sesiones y sus reuniones virtuales. No quieren llegar físicamente a la Asamblea Legislativa. Paradójico porque ellos sí le tienen miedo al virus, pero a los trabajadores en un momento dado a ellos sí hay que mandarlos a laborar a la Asamblea. Si van ahorita, trabajadores están laborando en la Asamblea Legislativa, pero los honorables diputados no están trabajando en la Asamblea Legislativa, sino que ellos sí se cuidan y se protegen. Esa es otra historia. No depende solamente de nosotros esta decisión. Sobre las transferencias, la Asamblea Legislativa nos aprobó 2,000 millones de dólares y todo el tiempo dice si tienen 2,000 millones de dólares, pero hasta este momento no tenemos ni un 5. Lo que ha tocado al Ejecutivo es armar transferencias presupuestarias del presupuesto ordinario para enfrentar la crisis. En el momento que venga ese oxígeno de los préstamos, en ese momento me imagino se va a redireccionar nuevamente ello.
No tengo mayores detalles y no creo prudente en mi calidad de ministro de Trabajo emitir una opinión sobre una decisión que ha tomado un titular como el ministro de Agricultura y Ganadería. En su momento creo que la persona más apta, más indicada para poder dar un argumento sobre este tema debería de ser el mismo ministro de Agricultura y Ganadería, por respeto a su cartera y por respeto a él mismo en calidad de titular que es. Gracias, señor ministro. Tenemos el turno de Jorge Trillos, de Canal 33. Buenos días, ministro. Tengo varias consultas. Uno, retomando el tema precisamente que ha dado últimamente el Ministerio de Agricultura. Si bien, ya usted lo decía, es competencia del Ministerio de Agricultura, usted es el ministro de Trabajo, debe velar porque se le pague el salario a los trabajadores. Por eso le consultamos precisamente en ese tema, si ya se inspeccionó y ya su cartera de Estado ha visto qué ha sucedido precisamente en este punto. También le quería preguntar en un segundo punto, estos 15.000 o 20.000 nuevos empleos que se van a crear, ¿en qué áreas serían o en qué sectores serían donde se podían producir más? Y tercero, también quisiera preguntarle sobre el cierre de algunas maquilas. Hubo una principalmente en Soyapango, que incluso pues vinieron acá a realizar una concentración frente al ministerio. Ellos dicen que no se les ha pagado indemnización ni ninguna otra prestación al cerrar la maquila. Quisiera conocer también su opinión al respecto. Gracias. Hace un momento yo dije que desde que nosotros llegamos a este ministerio, los derechos de los trabajadores no son negociables y sus conquistas son irrenunciables. Y cuando me refiero a trabajadores, me refiero a trabajadores del sector privado y sector público. Acá no estamos por qué mingonear solamente porque es de un sector o es de otro. El derecho de los trabajadores es un principio universal que debe de respetarse sea quien sea. Y lo he demostrado, a mí no me han interesado firmas, apellidos ni nada. He enfrentado a quien sea por fin de defender los derechos de los trabajadores. He hablado directamente con el ministro de Agricultura y Ganadería y los salarios y sus prestaciones de los trabajadores están totalmente garantizadas. Eso contundente ante la pregunta. Y está bien que la hagan los medios. Y está bien que la hagan ustedes sobre el principio de solidaridad, porque también ustedes son trabajadores. Y se identifiquen con esos trabajadores que pierdan sus derechos. No habrá, no existe, ni existirá ningún comportamiento que complique los derechos elementales de los trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eso lo hemos hablado de forma directa con el ministro. Dos, el otro tema era... ¿En qué sectores, ministro, los empleos? Nosotros acá hemos firmado documentos con diferentes tipos de rubros empresariales. Y por eso dije hace un momento que la infraestructura no nos da, pero acá deberían de haber 200 empresas de diferentes rubros. Prácticamente, si bien es cierto, y lo decía el representante de los call centers en El Salvador, decía, nosotros en esta pandemia hemos incrementado, hemos hablado con todos los empresarios que están acá, Arnecón también lo acaba de decir, y vamos prácticamente con todos los rubros. Por supuesto, existirán algunos rubros que quedaron muy lastimados por el efecto de la pandemia y que incluso ahí necesitan un salvataje incluso y el apoyo del gobierno. Y me refiero especialmente al tema de la micro y pequeña empresa. Debe de apoyarse en todo su sentido y en toda su dimensión. Y la última pregunta sobre... Cierre de maquilas. Fíjate que eso es cierto, vinieron los compañeros a hacer una protesta anteayer, tengo entendido. Pero no es cierto que esa maquila cerró hoy en el efecto pandemia. Es un problema que trae cerca de 2 o 3 años y que nunca se les dio respuesta, y hasta el informe que nosotros tenemos es que eso está en los tribunales ahorita enfrentándose. ¿Cuál es el papel que juega el ministerio cuando una empresa se declara en quiebra? Por el ministerio pasa la autorización de los permisos de sacar sus activos fijos, su maquinaria. Eso nunca lo va a tener un permiso, un aval de este ministerio si no han resuelto las obligaciones laborales que tienen con toda la clase trabajadora. En lo que yo puedo apoyar como ministro, y se los dije a ellos, es en tratar de ayudar con nuestra querella, ponerle una querella a los trabajadores a fin de apoyarlos en el marco judicial, porque ya no tiene competencia administrativa la decisión de ellos, por el tiempo, por la periodicidad, sino más bien está ya en el seno del órgano judicial, en los tribunales.
Y mucho empleador juega a que lo lleva a los tribunales al trabajador, porque si el trabajador no tiene empleo, anda rebuscándose para comer, no va a tener para pagar abogados. Lo asfixia, puede ganar el caso en primera instancia, lo lleva a cámara y por último lo lleva a la corte, a la sala, y todo ese tiempo dura 3, 4 años. Y un trabajador despedido no tiene muchas veces para pagar asesoría jurídica. Este ministerio va a respaldar a todo ese tipo de trabajadores con un departamento jurídico, y si nos toca incluso contratar querella, la ponemos a fin de apoyar y tutelar los derechos de los trabajadores. Ese es el apoyo que les podemos dar, porque administrativamente ya salió fuera de nuestra jurisdicción y está el escenario en los tribunales. Cerramos esta ronda de preguntas y respuestas con Javier Orellana de la Prensa Gráfica. Buenos días, ministro. Yo también tengo 2 preguntas. La primera es, estos 40.000 empleos que se han restablecido, ¿esas son la totalidad de casos de suspensiones o quedan más? Y también porque hay empresas que no han suspendido empleados, pero sí han hecho como reducciones de tiempo, que han puesto a las personas en medio tiempo o 3/4. Entonces, la postura del ministerio sobre eso, si también se considera ilegal o no. Y lo otro es sobre la cifra que da usted entre 15.000 y 20.000 empleos nuevos. Tal vez si nos puede aclarar en qué se basa para decir eso, porque, incluso el mismo Banco Central ha dicho que la economía se va a contraer 8% y lo que mencionó de exportaciones, hasta junio estas han caído 28%. Entonces, ¿con base en qué es que se podría dar este crecimiento? Vamos a ver. Quizás inicio por esta última. Nosotros, desde que anunciamos la creación de la mesa, nos hemos reunido con todos los empresarios, desde nivel pequeño, medio y grande. Y hay muchas empresas, especialmente los que están acá presentes y otros que no pudieron estar por el tema de infraestructura. Hay una apuesta total de reinstalar a todos esos trabajadores, que es el dato que ya tenemos en firme, y 2, de una apuesta más importante. Quizá por secreto empresarial yo no puedo dar a conocer quiénes son estas empresas que tienen una apuesta bastante grande, pero la verdad es que incluso si no nos hubiéramos reunido con ellos, no nos damos cuenta de la dimensión y la importancia que tenemos muchas empresas con una importancia no solamente nacional, sino de orden internacional. Y están siendo demandados sus productos, y en base a esos productos es que, aparte de la planta instalada anteriormente, están subiendo con un plus adicional, y en base a todas estas actas firmadas que cada grupo empresarial nos ha dicho, cuántas son las personas adicionales que van a contratar, es que hemos armado la proyección de los nuevos 15 y 20.000 empleos, sumando todas las actas que hemos firmado con ellos, dependiendo, por supuesto, el comportamiento epidemiológico en El Salvador. Porque también eso, tiene mucho que ver. Esa es una variable bastante determinante e influyente. Acá hay proyecciones de crecimiento económico de las instituciones internacionales y nacionales. Habrá que ver también la agilidad, la innovación, la creatividad y la habilidad que el gobierno ponga a fin de revitalizar la economía. Depende. Ahorita, ante tu pregunta y ante tu decisión, ante tu opinión de las instituciones, hasta este momento se maneja una palabra que se llama proyección. Proyección. Y esas son las proyecciones definidas nacional e internacionalmente. De estas 40.000 personas, que es el otro segmento de que ya fueron reinstalados, y que si es el 100%, garantizo de que no es el 100%. Voy a poner ejemplo de 2 empresas que estamos en conversación. Con Avianca estamos en conversación de reinstalar a todos sus trabajadores. ¿Y cómo lo van a hacer? Y estamos en una conversación bastante fuerte incluso. Porque está bien un grupo empresarial pequeño, una micro y pequeña empresa. Aquí vinieron 5, me reuní con las estilistas, una asociación de estilistas, y me dijeron: ministro, nosotros hicimos un préstamo personal, $600, para pagarles una parte, un mes, y el siguiente mes a nuestras 3 colaboradoras que teníamos. Ellos hicieron un préstamo de $600.
para darle 2 meses a sus trabajadoras. Y entonces me dijeron, y ahora venimos para que usted nos apoye con productos alimenticios. Y yo le dije, para ellos, no solo para ellos, para nosotros también, porque ahora tenemos un préstamo de $600 y no tenemos cómo pagarlo. Eso rompe el corazón, pero además nos muestra qué clase de empresarios tenemos, qué clase de emprendedores tenemos, y tenemos que ayudarles. Nos partió el corazón y son de los primeros que van a tener acceso allá a Bandesal, esta gente, para ayudarles, porque te muestran el nivel de solidaridad que no dejan. O sea, dan todo a cambio de la solidaridad. Entonces hoy una empresa de que ha tenido un aspecto monopólico y que es más caro viajar a Guatemala que viajar muchas veces a Estados Unidos, venga a decir no, es muy poco tolerable para nosotros. Es muy poco tolerable. Y vamos a incidir para que le devuelvan sus derechos a los trabajadores, por 2 vías, por la vía administrativa, y si no es así, nos vamos por la vía judicial. Hace un momento dije que a nosotros no nos importan marcas ni apellidos, ni que tan grande o pequeño sea. Los Mr. Donuts están cerrados ahorita porque lloraban que en un momento dado, cuando no servía lo que vendía, nosotros los fuimos a cerrar y lloraban porque estaban defendiendo sus empleos. En este momento están cerrados. Y están cerrados no porque nosotros digamos, si el producto alimenticio está abierto todo el tiempo, y vayan a verlos, están cerrados ahorita. ¿Por qué? Porque el pobre empresario no le quiere pagar a sus trabajadores. Va a tener que pagar, va a tener que pagar, va a tener que hacerlo, va a tener que hacerlo. Entonces, si nos falta, ante tu pregunta, si nos falta, y te puse 2 ejemplos. Ojalá mañana pongas en los titulares ahí, uno y el otro, de que son los que ahorita no han resuelto esto. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque los derechos elementales de los trabajadores no es una opción cumplirla o no cumplirla, es un derecho que tienen que hacerlo. Y o lo hacen privilegiando el diálogo como lo hemos hecho acá, o lo hacen y nos vemos en los tribunales. Probablemente creo que con esto que te acabo de mencionar, probablemente va a tocar ir a los tribunales, pero lo vamos a hacer. Pero hoy por hoy sí hay tutelaje de los derechos de los trabajadores y lo vamos a seguir haciendo. Así que, pero no creo que sea una gran mayoría empresarial que esté sobre esa vía. Yo creo que es muy mínimo. La gran mayoría de los empresarios de este país, acá están sus conglomerados representados. Y seguimos, y hay 3 veces más la cantidad de lo que ahorita tenemos acá, pero que no podían estar en este evento. Y seguimos todavía, nuestras mesas no se terminan, seguimos reinstalando personas. Así que lo que pasa es que no te puedo garantizar si es el 40, 50, 60%, porque hace un momento acabo de decir de que los datos, por ejemplo, la prensa gráfica ha sacado dos notas sobre esto y ha dado datos. Lo tiró uno hace como 15 días y lo tiró otro ahora. ¿De dónde salen esos datos? Esos datos salen a lo mejor con una fuente que dijo que había consultado al Seguro Social si habían pagado sus retenciones legales y no lo pagaron. Ese dato sale porque las administradoras de fondos de pensiones dicen, pero yo acabo de decir que a Neto Mason lo tengo demandado porque no ha pagado las cuotas de los trabajadores. Y ahí están los trabajadores. Entonces no es un parámetro, no tiene una robustez técnica legal que nos diga que ese dato que ha sacado es un dato, por ejemplo, creíble en nuestro país. No existe un dato. Y me atrevo a decir que incluso el Ministerio de Trabajo está vaciando ahorita levantamiento de datos. Yo creo que hemos armado la unidad de inteligencia del mercado laboral para sacar y tener datos firmes, sólidos sobre el mercado laboral. ¿Y por qué le hemos llamado inteligencia del mercado laboral? Porque estamos armando una proyección estratégica, 25 años, donde debe de ser el rumbo estratégico del mercado laboral en El Salvador, que incluso lo vamos a discutir con los empresarios y con los trabajadores. Así que esos son como los datos. El empleo parcial también, las reducciones de tiempo de trabajo, ¿eso se considera legal o no? ¿Las reducciones? Las reducciones de tiempo, los empleados que los han puesto a 50% o a 75%. No. Es más, yo incluso mandé inspección a uno de los 2 periódicos porque en efecto uno de ellos nos llegaron denuncias acá de esas reducciones de horarios. Y ahorita lo que sí está un poco
vigentes son los últimos decretos que ha sacado la Asamblea y que no han sido vetados. Pero sobre esos temas solo funciona una cosa, y es el acuerdo mutuo. Pero ojo con el acuerdo mutuo, porque también a veces le ponen hacia el trabajador y le dicen, fírmeme acá como acuerdo mutuo, o 2, lo voy a destituir. Entonces, también eso andamos revisando, porque muchas veces en el acta puede decir, yo trabajador estoy de acuerdo que solo iba a trabajar 4 horas y me pagan 4 horas. Pero no deja de ser una firma voluntaria obligatoria, porque a veces está también la otra parte, le dice o me firma o lo despido. También en eso andamos investigando. No es fácil, porque muchos trabajadores nos denuncian, pero cuando nosotros llegamos también ya no deja de haber un poco de temor. Pero Dios mediante, vamos a construir una cultura de denuncia, y no solamente de los trabajadores, también del sector empresarial. El sector empresarial en un momento dado siente de que se le vulneraron sus derechos, pues también tiene derecho. Nosotros como Estado somos árbitros que tienen que tener reglas claras para los dos lados. Lo que pasa es que históricamente los trabajadores han estado vulnerables. Y eso no significa que los empleadores han sido malos. Acá tenemos el gran ejemplo de la gran mayoría que están apostándole a este país. Y solo te acabo de mencionar 2 aspectos puntuales. Y como de repente los ministros y los políticos solo hablan ambigüedades, yo te doy nombres completos. Y ojalá mañana en el titular, te prometo que lo voy a leer para ver el titular mañana, de esas 2 empresas. Ok, gracias a todos y cada uno de ustedes y bendiciones. Cuídense y cuiden a sus familias. Estamos en una situación complicada. Gracias. Muchas gracias, señor ministro, por estas palabras en la conferencia de prensa de esta mañana. Gracias a las empresas también que participaron con nosotros. Bienvenidas siempre sean. A ustedes, compañeros de la prensa, gracias por su participación.